¿Alguna vez te has sentido desconectado de tus raíces sin propósito o como si algo te faltara en la vida? Hola, soy María Amparo y hoy deseo dar respuesta a las personas que preguntaron cómo a través del Ho Oponopono se pueden reconectar con su fuerza anímica. Para quienes no saben qué es la fuerza anímica, es la energía vital y emocional que has heredado de tus antepasados y que aportas a tu sistema familiar. La fuerza anímica fluye a través de todos los miembros de la familia a lo largo de las generaciones y es un recurso que se renueva y se transforma continuamente en el sistema familiar a través del tiempo. Se usa la metáfora del poder nitro porque representa una fuente inagotable de energía que conecta a cada miembro con sus raíces, su historia y su propósito. Dicha energía puede fortalecerse, bloquearse o transformarse según las experiencias, actitudes y dinámicas familiares. Cada generación tiene la capacidad de renovarla al entrar en sí mismos y en sus relaciones para desbloquearla y revitalizarla. Por ejemplo, cuando yo comencé a reconciliarme con mi sistema familiar, sané heridas emocionales y para esto me correspondió asumir el 100% de responsabilidad, lo que además de hacerme sentir más fuerte, también se fortaleció mi sistema, porque en Ho Oponopono, cuando uno sana, las personas que están en su entorno también lo hacen. Cuando los padres eligen sanar sus heridas, romper patrones limitantes y conectar con su propia esencia, le transmiten a sus hijos una fuerza anímica más pura y poderosa. Y a su vez, los hijos pueden continuar este proceso trabajando en sí mismos y sanando a niveles aún más profundos para fortalecer la energía del sistema familiar. La fuerza anímica se fortalece y enriquece con las experiencias de la vida. ¿Cómo pasa esto? Superando los desafíos y creciendo espiritualmente. No es fácil, hay que trabajar internamente para poderlo lograr. Esta fuerza puede provenir de cualquier miembro del sistema familiar que haya desempeñado un rol significativo o que haya estado vinculado a eventos importantes en la historia familiar. Incluso aquellos que no son ascendientes directos pueden influir en la fuerza anímica de los descendientes. Un ejemplo de estos es un tío que asumió el rol paterno o una tía que cuidó a los niños en ausencia de sus padres. Estos han influido emocional y anímicamente en las generaciones posteriores, porque estas personas dejan una huella energética y un legado emocional que impacta profundamente a los miembros más jóvenes de la familia. Ahora veamos cómo identificar si tu fuerza anímica es débil o es fuerte. Si tu fuerza anímica es débil, puedes sentirte atrapado en un ciclo repetitivo de patrones familiares que limitan tu crecimiento personal y espiritual, bloqueando así tu progreso. Así estaba yo, con una fuerza anímica débil, porque yo no sentía que progresaba en algunos aspectos, porque en otros la vida era fluida, pero había aspectos en los que yo sentía que ahí tenía un ancla y no sabía a qué se debía. Si tu fuerza anímica es fuerte, experimentas una profunda conexión con tu esencia, lo que te permite avanzar con confianza, superar obstáculos y lograr un crecimiento espiritual significativo, además de tener un propósito de vida claro. Pero, ¿qué hace que tu fuerza anímica sea débil? Existen varias razones, veamos las principales. Aquí se van a dar cuenta por qué les digo yo que yo tenía una fuerza anímica débil. Primero, por sentir que no perteneces al clan familiar. Segundo, por ser señalado como la oveja negra de la familia. Tercero, ser excluido del grupo familiar. Y cuarto, los traumas familiares, entre otras. El no sentirte aceptado, ser suficiente o importante para tu familia hace que no puedas elevar tu vibración energética por más que lo intentes. Eso de fórmulas mágicas para que logres esto, para que tengas lo otro, es falso, porque si tú tienes una fuerza anímica débil, eso va a impedir que tú obtengas los logros que deseas tener en tu vida. Y te debes estar preguntando,
¿Qué relación tiene hablar de la fuerza anímica con el Ho'oponopono? Como ya lo he dicho en videos anteriores, el Ho'oponopono se centra en limpiar las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que acumulamos a lo largo de la vida. Escucha muy bien, a lo largo de la vida, no solamente en esta existencia, es de esta vida y de las otras que hayas tenido. Cuando tú asumes el 100% de la responsabilidad personal, contribuyes a desbloquear y a fortalecer la fuerza anímica en ti y en todo tu clan. Por eso el Ho'oponopono hace la diferencia. Y te voy a ilustrar el tema con mi propia experiencia como ejemplo, para que te quede más claro. Hace aproximadamente 3 años y medio, yo no me sentía parte del clan familiar. Esto pasó porque desde pequeña yo escuchaba decir a mi mamá que en ambas familias solo querían a mis dos hermanos, lo cual hizo que yo interpretara que no pertenecía a la familia, muy diferente a que no me querían igual que a ellos. Además, yo tenía el rótulo de la oveja negra de la familia, porque desafiaba las creencias, las expectativas y las normas rígidas, siendo vista como rebelde o diferente. Y esto hacía que en ocasiones yo no quisiera compartir con ellos ningún espacio. Todo mi proceso de autosanación lo he podido vivir a través del Ho'oponopono, que me ha permitido entender, comprender y transformar mi forma de pensar, de actuar y de vivir. Al igual que cambió también mi perspectiva sobre la oveja negra, viéndola como un catalizador del cambio, y esto abrió un espacio para una nueva manera de relacionarme conmigo misma y con mi familia. Ahora veamos qué significa ser excluido del grupo familiar. ¿Cuántas veces caemos en la trampa de juzgar, señalar y separar a algún miembro de la familia porque no nos agrada su forma de actuar? Yo no sé ustedes, pero yo sí lo hice, hasta que entendí que todo aquello que rechazaba era la semilla de la inarmonía en la familia y se manifestaba a través de enfermedades, adicciones y repeticiones de destinos no resueltos. Con mi forma errónea de pensar y de actuar, también estaba pasando por encima del segundo orden del amor, que nos enseña que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a pertenecer, al igual que violenté las leyes que rigen la conciencia. Y la primera es: nadie tiene el derecho de excluir a ningún miembro del grupo familiar. Y la segunda es que los miembros de la familia que nacen después no tienen el derecho de interferir en los asuntos de aquellos que vinieron primero. Cuando aprendí a mirar con misericordia a los míos, descubrí cuántos seres en mi historia familiar han sido apartados, incomprendidos y olvidados. Este entendimiento me ha permitido a mí reconocer y solidarizarme con el dolor que han llevado en su interior y la importancia de sanarlo para poder avanzar en mi propio camino. Al restablecer el equilibrio y la armonía en cada miembro del clan familiar y reintegrar a los excluidos, el árbol genealógico genera una resonancia vibracional que facilita el flujo de la energía, promoviendo la sanación en todo el sistema familiar. Es que la fuerza anímica es un entramado de energía que nos relaciona a todos. Solo que cuando nosotros actuamos, pensamos, hablamos y vibramos de forma que bloqueamos esa energía, hacemos como cuando ponemos un aparato electrónico al sol y cristalizamos algún integrado para que la energía no pase. Eso es lo que pasa cuando nosotros bloqueamos toda esa energía del árbol genealógico. Recuerda que tu verdadero poder está en reconocer que no caminas solo. Llevas contigo la sabiduría de generaciones. Por lo tanto, honra esa fuerza y vive en armonía. Te animo para que inicies este viaje personal de autosanación y de transformación interna. Y en la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios, y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y recuerda, comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.